He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Hechos, capítulo 5, los versículos 17 hasta el 32. Por eso en este momento vamos a leer este pasaje de manera alternativa. ¿Sí? Comencemos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer primeramente una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos delante de ti para tener un tiempo de adoración en tu presencia. Hoy, Señor, con todo nuestro corazón nos presentamos delante de ti y tú nos traes esta palabra para poder ayudarnos a llevar una vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en este momento. Toca nuestros corazones, abre nuestros oídos, enséñanos lo que quieres decirnos hoy y ayúdanos a practicarlo, a llevarlo adelante conforme a tu voluntad. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer ahora entonces, todos juntos y a una voz, el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 31. Vamos a leerlo juntos. Ya a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Príncipe y salvador. En el año 1878, el rabino Meyer Samuel Weiss fue enviado desde el Imperio Austrohúngaro para responsabilizarse de una congregación en Estados Unidos. De este modo, se trasladó con su esposa y sus 6 pequeños a un nuevo continente. Allí, las condiciones económicas desfavorables hicieron que uno de sus hijos
abandonase su hogar a la temprana edad de 12 años para ganarse la vida y reunir dinero a fin de ayudar a su familia. Aquel jovencito se las arregló para trabajar en lo que se le ofreciese, hasta que, finalmente, terminó como ayudante en diversos circos y espectáculos ambulantes. Nadie imaginó que con el tiempo ese niño se convertiría en el gran Harry Houdini. ¿Escucharon de él? Houdini, el mayor ilusionista de toda la historia. Este Houdini se volvió muy famoso en todo el mundo por sus impresionantes trucos de escape en los que era encadenado y encerrado en baúles, jaulas o cofres de los que se liberaba en apenas segundos. Sus escapes eran tan impresionantes que llegó a desafiar a las autoridades policiales, invitándolas a mantenerlo en una prisión de la que él no pudiese escapar sin dejar rastro. Pero este destacado escapista, a quien todavía hoy muchos admiran y copian, resulta minúsculo al compararlo con otros 12 escapistas también hebreos. Estos, varios siglos antes, habían abandonado, todos al mismo tiempo, una prisión fuertemente custodiada, sin trucos estudiados ni ilusiones visuales y sin que nadie se percatase. Y es que, en realidad, aquellos 12 no trabajaban solos, sino que contaban con el auxilio del Todopoderoso Señor. Dios estaba de su lado, abriéndoles las puertas más selladas para que ellos completasen, no un espectáculo, sino la gloriosa misión de compartir el Evangelio de Jesucristo. Para quienes ansían vivir como testigos celestiales, no hay puertas que puedan obstruir o detener su labor de expandir el Evangelio de Jesús. No hay cadenas que puedan retenerlos o impedirles que den testimonio del que vino a ser príncipe y salvador para todo el que crea en él. Aún hoy, por más que no seamos escapistas profesionales o experimentados como Houdini, si anhelamos vivir conforme al deseo de nuestro Señor, no habrá cadenas, ni candados, ni puertas cerradas o custodiadas que nos impidan salir a completar su voluntad. Porque Dios quitará todo obstáculo a nuestro paso. Que por medio de su palabra y por la acción de su Espíritu Santo, el Señor nos dé hoy la fortaleza y el poder, no para huir, sino para enfrentar y vencer en nuestra misión espiritual. Que Él nos abra las puertas que obstruyan nuestra tarea fundamental, la de ser testigos de Jesús, el príncipe y salvador. Amén. La fama de los apóstoles se había extendido más allá de los límites de Jerusalén. Muchos venían de lejos a escucharlos, trayéndoles enfermos y endemoniados, y todos eran sanados. Como consecuencia, el número de los creyentes aumentaba exponencialmente. Sin embargo, esta gran popularidad y los maravillosos milagros entre el pueblo no eran una buena noticia para todos. No todos estaban contentos viendo el renombre que ganaban los discípulos de Jesús. Por eso el relato nos dice que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Movidos por los celos, llenos de envidia por las multitudes que seguían a los 12, los líderes religiosos intervinieron para frenar el avance del Evangelio. Principalmente, vemos que eran los saduceos, con el sumo sacerdote a la cabeza, quienes se interpusieron en la labor de la iglesia. Es que la secta de los saduceos se oponía fervientemente a todo tipo de expresión sobrenatural. No creían en los milagros ni en los ángeles y rechazaban la idea de la resurrección. Pero los discípulos hacían prodigios y señales incuestionables entre la gente y predicaban con denuedo que Jesús había resucitado. Así que, no encontrando otra forma para silenciarlos,
Los arrestaron y los arrojaron en la prisión a la vista de todos. La propagación del Evangelio de Jesús representaba una dura derrota para los saduceos. El crecimiento de la iglesia les significaba una derrota. La sanidad y la salvación de las almas era una derrota para ellos, porque querían toda la atención y la hegemonía, porque no concebían que otros acaparasen las miradas, porque no toleraban el éxito de los otros, porque querían ser los únicos en ser escuchados, los únicos admirados y respetados, los únicos en tener la razón, porque querían que las cosas se hiciesen como ellos proponían y no de otra forma. Querían ser ellos los que impusiesen las normas, porque pretendían conservar su posición religiosa y social en lo más alto. Por eso reaccionaban ante la más mínima amenaza y fácilmente consideraban rivales a los otros. Su forma de pensar revelaba su soberbia y su constante necesidad de alimentar sus apariencias. Y esto se tradujo en una incontenible y salvaje envidia contra los apóstoles. El que no reconoce que su vida es valiosa, más allá de la apariencia externa, se llena rápidamente de envidia al compararse con los demás. Como resultado, muchas veces busca desacreditar a los otros o exterminarlos por considerarlos una competencia. La envidia es destructiva, envenena el corazón. Esta rivalidad infundada termina por arruinar a las personas, principalmente aquel que se mueve por los celos. Salomón dijo: la mente sana vivifica al cuerpo, la envidia corroe los huesos. El envidioso cae en una vida amargada y sumida en el espíritu de derrota. Su envidia aleja a las personas más cercanas hasta quedarse en completa soledad. Los saduceos actuaron con maldad a causa de sus celos. El mismo comportamiento habían tenido en el pasado al condenar a Jesús. Así lo demuestra la palabra cuando nos dice que Pilato trató de liberarlo porque sabía que por envidia le habían entregado. La envidia es fruto de la inseguridad interior, de la continua competencia y del excesivo amor a uno mismo. Pero los celos no tienen que hallar cabida entre los hijos de Dios. Pablo nos dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Santiago también nos dice: si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Por lo tanto, no vivamos como los saduceos, siendo instrumentos del diablo. No vivamos en la carne, sino en el Espíritu. Esperemos ante todo la aprobación y el reconocimiento del Señor. Él nos hace genuinamente valiosos y no el mundo. Así que no demos lugar a los celos destructivos, ni a la competencia desenfrenada. Antes bien, vivamos amándonos unos a otros, dando gracias al Señor por la vida de nuestro hermano. Amén. Los líderes religiosos pensaron que podrían detener el progreso del Evangelio por encerrar a los apóstoles. Sin embargo, Dios tenía determinada otra cosa. Lucas nos dice que los 12 estaban en prisión, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo:
Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si algo le faltaba para terminar de escandalizar a los saduceos incrédulos, que no toleraban ni los milagros ni la predicación de la resurrección, era la intervención sobrenatural de un ángel. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Satanás estaba usando a los saduceos para detener la propagación del Evangelio. Aún así, Dios manifestó su insuperable poder de una forma extraordinaria. Desbarató todo plan maligno, abriendo las puertas de aquella cárcel que confinaba a los apóstoles. Nuestro Señor es el Dios poderoso que abre las puertas más selladas, trabadas o custodiadas para que podamos atravesarlas y cumplir su voluntad. No hay puerta alguna, ni siquiera una pentágono, que se resista ante el Señor. Él es el santo y verdadero, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Por eso, si nuestro mayor deseo está en obedecer al Señor y vivir como sus testigos, no habrá obstáculo que Él no derribe, barrera que Él no remueva. En las noches más oscuras, Él viene a buscarnos y nos libera de toda adversidad. Rompe las cadenas, desata toda atadura, desintegra todo yugo que nos oprime. Así lo hizo con los discípulos, así también quiere hacerlo con nosotros, porque nos ama, porque formamos parte de su perfecto plan que no puede ser frustrado. ¿Qué es aquello que te mantiene cautivo? ¿Qué es aquello que te mantiene cautivo? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide avanzar en los propósitos del Señor? ¿Qué te detiene? No hay prisión o fortaleza de la cual nuestro Dios no pueda librarte. No hay encadenamientos, por más fuertes que se vean, que no se deshagan ante su poder. Ni las amenazas de los hombres, ni las artimañas del diablo, ni la obstinación del pecado arraigado en el corazón pueden sostenerse ante la poderosa presencia de Dios, ante el inigualable poder de nuestro Señor. Amén. Si esperamos en Él, si nos mantenemos firmes en Él, aún en medio de las tormentas más duras, hasta enviará ángeles para sacarnos de la esclavitud, para restaurarnos y llamarnos a la vida. Dado que ni aún la muerte pudo detenerlo, ¿cómo no podrá entonces intervenir y darnos plena libertad? Pero ahora bien, hay algo muy importante que manifiesta las intenciones del Señor al abrirnos paso para que salgamos de nuestro confinamiento. Al liberar a los apóstoles, el ángel les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los 12 no fueron liberados para que huyesen o se escondiesen. No fueron liberados para ganar beneficios terrenales. Fueron liberados con una misión. La misión de volver a exponerse en el templo, el lugar en el que fueron arrestados, para predicar a viva voz el Evangelio de Jesús. Dios no libertó a los apóstoles con otro propósito que no fuese el de continuar compartiendo el mensaje de la salvación. Así que Dios no abre las puertas ante nosotros para que huyamos hacia el mundo. Dios no te abre las puertas para que después termines huyendo hacia el mundo. Dios nos hace libres para que continuemos la labor de compartir su evangelio, su salvación a las almas. Porque solo aquellos que crean en Jesús como Salvador y Señor obtendrán la vida eterna. ¿Pero qué escuchamos decir con frecuencia?
Yo quiero que Dios me abra las puertas para tener una nueva casa. Yo quiero que Dios me abra las puertas para tener un auto. Yo quiero que Dios me abra las puertas para terminar mis estudios, para casarme, para tener un mejor trabajo. Amén. Pero ¿cuántas veces escuchamos a los cristianos decir esto? ¿Cuántas veces escuchamos? Yo quiero que Dios me abra las puertas para. ¿Cuántas veces? Pero ¿a cuántos escuchamos decir o desear que se les abran las puertas para consagrarse por completo a compartir el Evangelio a las almas perdidas? Porque para esto Dios les abrió las puertas a los apóstoles. No para que huyan hacia el mundo, sino para que vuelvan al templo y compartan el Evangelio de Jesucristo, por más que se expusiesen a ser arrestados nuevamente. Es hora de preguntarnos, ¿para qué queremos que se nos abran las puertas? ¿Para adentrarnos, mezclarnos y perdernos en la jungla del mundo? ¿O para vivir para la gloria de Dios al extender su reino? ¿Para qué? Dios les abrió las puertas a los apóstoles para que ellos continuasen la labor de difundir el Evangelio. Y ellos, sin temor alguno, sino con sus ojos puestos en el Dios que los había hecho libres del pecado, libres de la muerte, volvieron al templo para anunciar la salvación a las almas. Porque sabían que este era el deseo de su Señor. Porque tenían sus ojos puestos verdaderamente en los cielos y no en esta tierra. Sea el deseo del Señor también nuestro principal deseo. Sea tu mayor deseo el de vivir para glorificarle, antes que el de vivir para ganar el mundo y después que el mundo te gane a vos. Seamos verdaderamente libres en el Señor, libres del dominio del pecado y de la muerte, libres del mundo, libres para anunciar la salvación de Jesús. Vivamos como Pablo, que confesó, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Venida la mañana, los líderes religiosos reunieron a todo el concilio para juzgar a los prisioneros. Pero cuando fueron a buscarlos, descubrieron que los apóstoles no estaban allí. La cárcel se encontraba cerrada con toda seguridad. Los guardas se mantenían de pie ante las puertas. Todo el sistema penitenciario funcionaba correctamente. Pero los discípulos no se hallaban en la cárcel. Se habían esfumado. Ante esto, los líderes se espantaron. Y mientras seguían confundidos, viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Los prisioneros no se habían evaporado. Estaban en el mismo lugar en el que los habían arrestado el día anterior, enseñándole a la gente. Y esto dejó sin aliento a los acusadores. Aún así, enviaron al jefe de la guardia para que los buscase. Y él, con gran temor al pueblo que amenazaba con apedrearlo, los trajo sin violencia. Ahora sí, estando los 12 nuevamente arrestados frente al concilio, el sumo sacerdote tomó la palabra y les reprochó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llegado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Llamativamente, en ningún momento aquel sumo sacerdote les mencionó el incidente de su desaparición de la cárcel. No les preguntó cómo fue que salieron de prisión. Esto no le convenía averiguar.
pero sí claramente molesto, les recriminó su desobediencia. Porque en el primer arresto a Pedro y a Juan, los miembros del Sanedrín les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ellos no dejaban de anunciar su salvación. Para colmo, repetían constantemente que los judíos le habían dado muerte injustamente, dañando así la reputación de los líderes religiosos, acusándolos públicamente de homicidio, un delito que se pagaba con la muerte de los asesinos. Sin embargo, el sumo sacerdote no mencionó que detrás de la acusación de los apóstoles siempre hacían un llamado al arrepentimiento para que recibiesen el amplio perdón que Dios les ofrecía. Escuchando los reproches del concilio, como en su primera defensa, Pedro y los apóstoles declararon que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto era algo lógico e innegociable. Por lo tanto, el concilio tenía que hacerse a la idea de que los hermanos de la iglesia continuarían predicando, proclamando el nombre de Jesús. Pero además, ante esta situación, los 12 aprovecharon la oportunidad para dar testimonio de Jesucristo una vez más. Lejos de amedrentarse por la amonestación del sumo sacerdote, exclamaron ante los miembros del Sanedrín: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquellos acusadores eran responsables de ejecutar a Jesús como el criminal más despreciable. Aún así, el Dios fiel, el Dios de los antepasados, lo levantó de la muerte. Y de forma extraordinaria, el Padre Celestial resucitó al que había caído bajo la peor maldición. Porque como indica el Antiguo Testamento, todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. Cristo tomó nuestro lugar sobre el madero, porque tanto quienes escuchaban el testimonio de los apóstoles como nosotros éramos dignos de padecer una ejecución igual o aún peor que la que Jesús recibió. Nuestros pecados dan cuenta de eso, porque no hay quien no peque. Pero Jesús no tenía pecado alguno. Y si murió, evidentemente lo hizo para pagar nuestra culpa y no la suya. Fue así que, impartiendo justicia, Dios lo levantó del sepulcro, ya que él no merecía morir. Y al hacer esto, al mismo tiempo, el Padre Celestial nos dio esperanza de vida eterna por la fe en su nombre. Pablo nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pedro también nos asegura que Jesús es quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En Cristo Jesús hay salvación para todo aquel que crea en Él. Para todo aquel que reconozca su pecado, se arrepienta y encuentre su perdón ofrecido desde esa cruz de la que fuimos intercambiados. Porque éramos nosotros los que debíamos morir de esa manera y no Él. Los apóstoles creían esto y por eso ellos también proclamaron: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios ha exaltado a Jesús por príncipe y salvador. Príncipe y salvador. Jesucristo es príncipe y salvador. Príncipe aquí significa guía, comandante o jefe, origen o principio. En Jesús está el origen de nuestra vida eterna. Él es quien nos comanda y dirige. Por la fe en su nombre, nos dirige hacia la eternidad de gloria. Él es el primero de los resucitados. Como nos dice Juan, es el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es tu príncipe? Jesús es el único Salvador provisto por Dios para toda la humanidad. El Hijo amado que nos hace salvos por la fe en Él. Es el Hijo amado el que nos hace salvos por la fe en Él. Como aseguró Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? Amén. Jesucristo ha sido exaltado por Dios como príncipe y Salvador, para que nos volvamos a Él y recibamos su perdón, para conducirnos a la vida eterna. ¿Crees esto? Amén. En Cristo hay salvación. La Iglesia atestigua esto. El Espíritu Santo lo revela en nuestros corazones. También nosotros fuimos llamados a dar testimonio de esta verdad allí donde el Señor nos envíe. Por más que parezca que nos estamos metiendo en la cueva del lobo, tal como lo hicieron los apóstoles, que aún ante el concilio enfurecido por su persistente declaración a favor de Jesucristo, no dejaron de afirmar: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vivamos entonces llenos del Espíritu Santo, llevando con alegría nuestra misión de ser testigos del Señor Jesús, extendiendo salvación a las almas, proclamándoles lo que también enseñaba Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si obedecemos al llamado de Dios a su labor, no habrá puerta alguna que pueda detenernos o mantenernos confinados, porque el Señor las abrirá a todas. No habrá oposición alguna que se resista ante la verdad que predicamos. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para darnos salvación por medio de otorgarnos su perdón. Él murió en nuestro lugar siendo colgado en un madero y recibiendo nuestra maldición. Pero Dios lo resucitó de la muerte para conducirnos a la vida eterna. Todo aquel que crea en esto recibe hoy la salvación. Todo el que confiese a Jesús como su Señor y Salvador obtiene la vida eterna. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Somos testigos de la salvación de Jesucristo, nuestro príncipe y Salvador. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos llamado a la salvación en Jesús, por haber perdonado nuestros pecados, por haber considerado nuestras vidas valiosas e importantes para ti, y habernos conducido por la fe en Jesucristo, por medio de su sangre, a la salvación eterna, a la esperanza de una vida gloriosa en los cielos. Señor, ayúdanos ahora a vivir como hijos santos, no movidos por la envidia, no movidos por los celos, sino movidos por tu amor. Ayúdanos a esperar en ti, en los momentos más difíciles, en las noches más oscuras, porque tú prometes abrir todas las puertas que nos confinan, que nos detienen, que no nos dejan avanzar para cumplir tu voluntad. Ayúdanos a entender que las puertas delante de nosotros se abren para que podamos salir a compartir el Evangelio de Jesucristo, para ser testigos de Jesús y no para huir hacia el mundo. Señor, gracias por habernos llamado a ser tus testigos. Danos tu valor, danos la fortaleza de tu Espíritu Santo para que podamos serlo, para que podamos cumplir con gran denuedo este compartimiento del Evangelio a las almas perdidas. Señor, te damos muchas gracias por todo y pedimos tu bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.